Sean todos muy bienvenidos a este nuevo programa de Hope Media Honduras llamado Quiero Vivir Sano. Estamos aquí desde Honduras, desde Tegucigalpa, queriendo conversar con usted en temas muy interesantes de salud. Queremos que usted aprenda junto a nosotros a cuidar nuestro cuerpo. Si usted quiere compartir este programa y todos los interesantes temas que vamos a conversar hoy, puede hacerlo a través de nuestras redes sociales, tanto en el Hospital Adventista Valle de Ángeles y también a través de la red de la Unión de Honduras. Ahí usted puede ver nuestras direcciones de páginas y redes sociales para que nos siga y pueda compartir este contenido. Sean todos muy bienvenidos a Quiero Vivir Sano. El capítulo de hoy se llama El asombroso poder de la higiene en nuestro cuerpo. Vamos a conversar este interesante tema con dos invitados. Tenemos aquí invitado número 1 al doctor Miguel Ángel Travieso. ¿Cómo está, doctor? Un placer poder estar acá en este programa. Muchísimas gracias. Y también tenemos invitado a nuestro pastor, el pastor Kelvin Enrique Molina. Mucho gusto, qué alegría poder compartir con nuestros amigos este tema importante. Excelente, quisiéramos conocernos un poco más primero al doctor, ¿cierto? Doctor, ¿cuánto tiempo lleva usted aquí en este hermoso país de Honduras y con quién viene acompañado? Bueno, llevo aproximadamente unos 8 meses, venimos desde Cuba, gracias a Dios estamos acá para servirle, que es lo principal. Y le damos gracias a Dios por tener este privilegio, esta oportunidad. Estamos acá en Honduras con mi esposa, Gretel Pupo, cubana también, y mi niño Matías, travieso, de 2 años. Travieso por el apellido, no por lo como es. Bueno, también él es así, pero gracias a Dios, Dios siempre tiene una nueva oportunidad para nosotros y nos sentimos muy bien de estar acá. Excelente, sean muy bienvenidos. Gracias. Pastor, quisiéramos conocerlo a usted, dónde trabaja, quiénes son su familia, cuéntenos. Bueno, yo soy hondureño, pues nada, esta es la tierra que me vio nacer. Mi esposa también es hondureña, de la zona de Isla de la Bahía, Karina. Tenemos dos hijos, 2 varones, son una alegría, la alegría nuestra. Daniel, el mayor, 10 años de edad, y el menor, Josué, que es el más inquieto y traviesito. Ese sí, doctor, Ese sí. No hay apellido, ese es bien inquieto. Sí. Pero ellos son nuestra familia, mi familia, y bueno, también están pendientes del programa. Excelente. Le invitamos a todos a que puedan compartir esta transmisión, ¿cierto? Porque hoy día vamos a hablar de un tema muy interesante que tiene que ver con nuestro cuerpo y con el higiene. Dicen que hay un asombroso poder en el higiene, que tal vez podemos prevenir bastantes enfermedades, hacer un buen uso de nuestro cuerpo con una medida, ¿cierto?, que a veces que es más económica, podríamos decir, ¿cierto?, de limpiar y prevenir algunas enfermedades, y a veces no sabemos cómo hacerlo. Así que hoy vamos a tener este tema desde 2 perspectivas, desde la perspectiva médica y también desde la perspectiva teológica. Así que para comenzar, quisiéramos saludar a la licenciada Karen Espinal, que nos trae el pensamiento principal de este capítulo. Buenas tardes, amigos. Es un gusto poder compartir con ustedes el día de hoy. Y es que hoy veremos que la salud no es algo solamente físico, sino también espiritual. Es por eso que compartimos con ustedes el texto de esta tarde, que lo encontramos en 1 de Juan 1:2. Amado, deseo que seas prosperado en todo y que tengas salud, así como prospera tu alma. Después de leer este hermoso versículo, disfrutaremos de una hermosa pieza musical. Aun cuando no lo puedas ver, pruebas te pueden destrozar y cegarte a la verdad. El Padre sabe que es mejor
planeó. Y cuando no puedas más esa carga llevar, recuerda que solo no estás. Sabio es Dios, no se equivoca. Bueno es Él, paz te dará. Y si no lo puedes ver, ni aún comprender, confía en su corazón. El gran maestro ve nuestro futuro es de Él. No vivas con temor, nuestra esperanza está en Dios. Hoy solo ves el dolor, Él ve el principio y el fin. Y como un gran escultor te quiere aún moldear, y un día ser como Él. Sabio es Dios, no se equivoca. Bueno es Él, paz te dará. Y si no lo puedes ver, ni aún comprender, confía en su corazón. Fiel y verdadero es nuestro Dios, paz en la tormenta nos dará. Sabio es Dios, no se equivoca. Bueno es Él, paz te dará. Y si no lo puedes ver, ni aún comprender, confía en su corazón. Y si no lo puedes ver, ni aún comprender, confía en su Esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa pieza musical. Ahora volveremos con Jennifer y sus invitados. Agradecemos a Karen por esa hermosa participación de que nuestro cuerpo, ¿cierto?, debe ser prosperado en todas las áreas. Y por eso hoy día estamos aquí, doctor, y queremos hacerle una consulta. El cuerpo naturalmente, desde lo que hemos sido creados, ¿tiene algún sistema de limpieza o liberación de toxinas de forma natural? Claro que sí, el sistema de nuestro cuerpo está diseñado para excretar, para desechar toxinas a través de muchos órganos. Y uno de ellos, y yo creo que uno de los más importantes, es la piel. La piel, a través de la piel, mediante el ejercicio o mediante la piel, como estamos viendo una imagen en pantalla ahí, está compuesta por muchas capas. Dicen que es el órgano, o sea, se dice que es el órgano más grande, pero no simplemente por en sí, por la piel, sino por
esa epidermis que tenemos. Entonces, la epidermis y la dermis, que es la más basal, la que está más debajo, contiene 4 capas. Entonces están los queratinocitos. Esos queratinocitos van a ir subiendo, o sea, son células que están en formación, se vuelven maduras y después crecen. Entonces vamos degenerando nuestra piel poco a poco. A través del ejercicio, junto con esta piel, mediante el sudor, a través de las glándulas sudoríparas, vamos excretando. Por eso es que muchas veces tenemos un olor característico cuando hacemos ejercicio. ¿Por qué? Porque estamos desechando a través de la piel toxinas que no son bienvenidas, por así decirlo, en el organismo, y las vamos desechando otra vez por ahí. Y entonces vamos perdiendo esa capa de... Doctor, una consulta ahí. Veíamos en la imagen que lo que nosotros vemos en la parte de afuera. ¿Cómo se llama la parte de afuera de la piel? La epidermis, y después está la parte más externa de la piel que tiene queratina. Ajá. No la queratina que usamos para el pelo de la mujer, no, esa no. Es la queratina que es natural que se produce. Porque yo me pregunto a veces, yo soy un poquito sedentaria, voy a confesar eso, no hago tanto ejercicio como debiera. Pero a veces uno también puede tener diferentes eventos que lo hacen sudar, o no sé si a veces uno suda más de noche o de día, y no solamente de ciertas partes más comunes, como por ejemplo son las axilas, ¿cierto? Sí. Sino también de otras partes del cuerpo. ¿Es normal, es un problema tener un exceso de sudoración o por el contrario no tener sudoración? Generalmente el sudor está dentro de otras características que tiene. Está diseñado, tiene la función de refrescar la piel. O sea, salen a través de esas glándulas sudoríparas que habíamos visto hacia el exterior, y cuando empiezan a evaporarse, empiezan a refrescar la piel, porque estamos bajo el sol o estamos bajo momentos de estrés que nos recalentamos, por así decirlo. Entonces necesita, como un método de enfriamiento de la piel, necesita refrescar, y eso lo hace. Entonces hay circunstancias sí que van a provocar que sudemos con una mayor cantidad, varios tipos de enfermedades, el estrés y entre otros, sobre todo la actividad física. Ahora, cuando nos quede ese sudor por encima, ya en el ejercicio, por diferentes condiciones que uno tenga, o porque está, como dicen, fue a la ceiba, aquí dicen que ahí el clima un poquito más caliente, ¿cierto? ¿Qué hacemos con el sudor? ¿Lo dejamos ahí? ¿Lo limpiamos? ¿Debiéramos retirar ese exceso de sudor? ¿Cuál es la recomendación? O sea, la recomendación número 1, si está haciendo actividad física o si está haciendo ejercicio físico o si está bajo un momento de estrés, deje que su cuerpo sude. O sea, este es raro. ¿Por qué? Porque, por supuesto, siempre nos estamos secando porque quizás hay un mal olor, por así decirlo, pero el sudor nos ayuda incluso a liberar estrés, porque ese nos refresca la piel, y uno de los métodos está diseñado, por así decirlo, científicamente se ha descubierto que el sudor ayuda también en el estrés. No el sudor en sí, sino la liberación a través de él. Y debemos retirarlo a través de un baño. Otro de los órganos que también interactúa dentro de esa excreción es el hígado. En el hígado se metabolizan las proteínas, también se metabolizan los lípidos. ¿Qué son los lípidos? Los triglicéridos, el colesterol, todo eso que todo el mundo se asusta. Todo el mundo se asusta cuando empieza a escuchar, tengo los triglicéridos altos, tengo los ácidos grasos también, empiezan a acumularse. Entonces, si tenemos el hígado que no está funcionando bien, se vuelve más tóxico. Entonces, esas toxinas, imagínense que dentro, cuando los medicamentos, se llama efecto de primer paso, los medicamentos cuando son digeridos, por así decirlo, son pasados a nivel de sangre, por donde primero pasan es por el hígado. Entonces él es encargado de captar todas esas toxinas que quizás no son necesarias y las elimina. Entonces, entonces cuando tenemos ese hígado graso que quizás no está funcionando bien, tenemos todas esas cosas, tenemos aún mayor cantidad de toxinas. Tenemos el sistema linfático también, que reúne todas las toxinas de todo el cuerpo y las drena en la vena cava superior, y ahí pasa a los riñones, el otro sistema de limpieza. Lo que hace es ultra purificar la sangre y así lo desecha a través de la orina. Excelente, interesante cómo nuestro cuerpo, ¿cierto?, fue creado con diferentes sistemas que se van conectando y que incluso tiene como una limpieza inteligente. Pastor, en la Biblia también se habla acerca de la limpieza. Hay ocasiones muy curiosas, uno
no tienen los estudios teológicos que usted maneja, ¿cierto? Y a veces uno cuando está leyendo algo tiene que saber si lo están hablando de forma literal o tiene un trasfondo espiritual. Pero la Biblia menciona ocasiones de limpieza como lavado de manos, lavado de pies. ¿Eso hacía referencia a algo de verdad que estaba sucio o era algo más bien de un tema espiritual? En este tema importante que estamos tratando, pues, aunque la Biblia no es un libro de ciencia, no es un manual estrictamente de consejos de salud, sin embargo, tiene principios y tiene muchas orientaciones. Se mencionan bastantes frases como estas y ocasiones en las que alguien lavó sus pies o le lavó los pies a alguien o lavado de manos. De hecho, el acto más famoso de lavado de los pies fue lo que Jesús desarrolló con los discípulos en esa última cena con ellos. Y en el lavado de manos tenemos también un registro que es el más famoso, que creo que la mayoría de las personas conocen, y es cuando Pilato, El de la traición. ahí frente a la iglesia, a las personas que estaban ahí tratando de condenar a Jesús, pues él se lavó las manos como diciendo que él no era culpable de eso. Pero lo cierto es que en la Biblia nosotros encontramos muchos incidentes, muchos relatos que describen esto. La primera práctica aparece en Génesis 18:4, cuando Abraham desarrolla el lavamiento de los pies para 3 invitados que llegan. De hecho, el comentario bíblico dicen que uno de ellos pues era Jesús, asumiendo una forma humana, y 2 ángeles. Entonces, en esa visita que se le hace la promesa del nacimiento de su hijo, de Isaac, él procede a cumplir una práctica que en esos tiempos era muy común y que se mantiene a lo largo de la Biblia, esa constante, una acción de hospitalidad, de lavar los pies al visitante, al que llegaba. Se usaban sandalias, así que no habían carros, no había vehículos, así que completamente. entonces obviamente que eran recorridos largos que hacían caminando, y eso causaba el cansancio de los pies, el sucio de los pies, y cuando llegaban a una casa, los sirvientes o, dependiendo quién fuera, pues la misma persona, el anfitrión, era el que procedía a proveer agua para hacer un lavado de los pies. En la Biblia aparecen muchos relatos, y también entonces encontramos que esas acciones también se toman como una figura para darle un significado o una contextualización al mensaje de salvación, y se utilizan también algunas declaraciones para transmitir la idea de que Dios purifica, que Dios limpia, que Dios lava la suciedad del ser humano. Siempre lo que sí, la limpieza está asociada a una acción, o nosotros tenemos la capacidad de limpiar algo, o alguien nos limpia a nosotros. Es muy bonito el acto que tiene Jesús, ¿cierto? En esa acción cuando va preparándose para esta última cena. Me parece que había un contexto de una fiesta a nivel Pascua, ¿cierto? Que es como una fiesta tradicional de esa época. correcto. Que ellos se estaban reuniendo ahí con la familia. Algo similar aquí en Honduras, una fiesta donde la gente se reúne, pastor, como para tener un contexto. Para el pueblo de Israel era una fiesta religiosa, aunque podría ser también patriótica, porque era un suceso que para la nación tuvo una gran trascendencia, que le recordaba la liberación de su esclavitud durante tantos años en Egipto. Actualmente en Honduras, pues, ¿qué podríamos decir en nuestro país? Una reunión en la que implica a la familia, pues las reuniones de fin de año, de Navidad, que normalmente... pero eso implica más comida, más que otra cosa, ¿verdad? La alegría de la gente, pero la familia se reúne, se viajan a diferentes lugares y comparten celebraciones. Para mí la Navidad tiene un significado mucho más especial porque es la fecha de mi cumpleaños. Ajá. Así que el 24 de diciembre yo siempre la paso contento. Tiene regalo asegurado. Sí, comida por todo lado. Creo que los 3 nacimos en diciembre. Sí. Nosotros 2 nacimos el 10 de diciembre, ¿me entendido? Y el pastor entonces el 24. Dato curioso, estamos aquí entonces en esa época
de Navidad. Sí. Para el programa de diciembre vamos a traer un pastel, pero un pastel saludable porque nosotros queremos vivir sano. Y si usted no vive sano, nosotros queremos ayudarle porque queremos hacerlo juntos. Fíjese que hablando de la higiene, un poco de estas conductas, a veces son prácticas culturales, ¿cierto? De cómo se practica la higiene. En algunos lugares la gente se lava bien las manos, en otros bien los pies. En algunas culturas incluso no entran con los zapatos adentro de la casa, los dejan fuera. Entonces siempre también la higiene va marcado también por la cultura y por lo que nos transmitieron los padres. Uno replica. Como mi madre me bañó a mí, es como yo baño a mi hijo, como uno va replicando esas conductas y a veces uno puede aprender cosas buenas y a veces no tan buenas. Y llega un momento de poder poner en práctica buenos principios de higiene. ¿Qué pasa, doctor, cuando somos descuidados con la higiene? ¿Qué pasa cuando no limpiamos bien nuestra piel? ¿Podría eso ocasionar alguna enfermedad? Sí, tenemos que tener en cuenta que Dios es un Dios de limpieza, Dios es un Dios de organización. Entonces, desde los tiempos antiguos hemos visto cómo Dios aislaba a las personas, quizás, o sea, no Dios, pero sí daba la orden cuando había un tipo de enfermedad de hacer este tipo de cosas. Pero sí hay enfermedades que todos lo sabemos por el descuido, por ejemplo, del lavado de las manos. Hasta un niño pudiera responder esa pregunta. Con el COVID yo creo que la frase principal era el lavado de las manos. Las personas no comprenden cuál es la importancia del lavado de las manos. No es simplemente porque vino una persona quizás contagiada, tocó acá y vengo yo y vuelvo a tocar y me lo llevo a la nariz o a la boca y ahí entra el virus, coloniza la nasofaringe y ahí entra. No se refiere también tan a eso, porque en la niñez también hay muchas enfermedades parasitarias, porque los niños no le lavamos bien las manitos y debajo de las uñas se encuentran esa suciedad que puede traer contaminación. La gripe, todos conocemos esa gripe también que es de causa viral. Entonces, simplemente con un lavado de las manos y una buena higiene se soluciona. También tenemos, por ejemplo, las enfermedades bucodentales, por no cepillar correctamente los dientes. Se han hecho estudios, por ejemplo, la gingivitis, las caries, las periodontitis, todas estas cosas traen consigo otro tipo de enfermedades, porque se han hecho estudios donde esas bacterias que tenemos entran a la sangre, viajan y traen problemas al corazón. Vean, no es simplemente enfermedades alrededor de los dientes, alrededor de nuestra boca, sino que pueden provocar incluso endocarditis. Pueden viajar por el torrente sanguíneo y pueden, así decirlo, también tenemos las enfermedades diarreicas agudas por no tener higiene de los alimentos, no lavarlos, ¿saben? Dentro de este tipo de enfermedades gastrointestinales de tipo infeccioso, los principales países a nivel mundial lo tiene la India. O sea, India tiene el índice de mayor infección, seguido de Centroamérica, Guatemala y Honduras. Son los más afectados dentro de Centroamérica. Primero Guatemala y después Honduras. Están ahí como en competencia. Entonces, hay que tener una correcta higiene de los alimentos, de nuestras manos. Cuidado con lo que comemos en la calle. Cuidado con lo que comemos por ahí. Mire, estamos vendiendo esto. Tenemos que tener sumo cuidado. Tratar de los alimentos que vayamos a consumir, prepararlos en casa. Excelente. Entonces, disculpa, ya sabemos. Entonces, lavado de las manos, lavado de los alimentos con una correcta higiene y de ese modo también cepillarnos los dientes todas las veces que sean necesarias. Bien, me dejó pensando el doctor y yo no quiero que quedemos en ese ranking en el número 1. Uno siempre quiere ganar, pero no podemos estar ahí, ¿cierto? Hay que cuidar la higiene. Qué importante que son medidas que pueden ser bastante económicas, que podemos incluir en casa, en nuestros hábitos, estar revisando si los niños, si nuestros abuelitos que están a cargo lo están haciendo bien, ser más metódicos, ¿cierto? Y así poder prevenir muchísimas enfermedades. Pastor, en cuanto a lo que hablábamos delante de esta parte de purificación, de la parte de la limpieza, ¿qué es lo que nos dice la Biblia? Bueno, de hecho que entendiendo el contexto también del pueblo de Israel o de la antigüedad, las circunstancias, hoy realmente tenemos mucha más facilidad en nosotros para mantener la higiene. El agua es abundante, el agua está accesible, muchos otros factores que tenemos, pero en esos tiempos, aún para muchos años atrás en la antigüedad,
los principios y consejos que Dios estaba concediendo brindaban definitivamente algo digno de destacar. Por ejemplo, nosotros encontramos que en el libro de Levítico aparecen varios capítulos donde Dios aborda diversas situaciones que se daban en el pueblo de Israel. Recordemos que ellos están en el desierto. Ellos están transitando, están de campamento. O sea, lo que menos hay en el desierto es agua. Lo que más hay es polvo, es arena. Entonces, eso propiciaría también el hecho de que se crearan enfermedades y el contagio. Entonces, nosotros hallamos, por ejemplo, en el Levítico capítulo 12, orientaciones sobre la purificación de la mujer una vez que daba a luz. Encontramos en el capítulo 13 acerca de cómo proceder en el caso de la lepra. Y había todo un protocolo allí que implicaba también el lavado de la persona o el lavar el lugar donde aparecían las manchas o que había cierta, diríamos, aparentemente hubiese un brote de lepra. El lavado de los vestidos de esa persona a la que se le declaraba o se encontraba que tenía lepra. Entonces, el agua era fundamental. En Levítico 15 hallamos también consejos y orientaciones que Dios da sobre impurezas físicas. O sea, si había algún tipo de infección en los órganos reproductores del hombre o la mujer, también habían instrucciones que implicaba también el lavado de sus cuerpos, el lavado de sus ropas. En el capítulo 16 de Levítico encontramos también que los sacerdotes en el día de la expiación y el sumo sacerdote implicaba también la higiene a través de el aseo con el agua. Y me llamó también la atención que, como implicaba mucho el hecho de los 2 machos cabríos para completar el proceso de purificación del santuario. Entonces había uno que se sacrificaba para purificación y otro que se dejaba ir al desierto como el culpable de todos los pecados, de la maldad, con una representación o dedicado a Azazel. Y entonces dice la Biblia que esos sacerdotes que eran los encargados de hacer uno y otro, también tenían que limpiar sus vestiduras, el aseo también una vez que terminaba ese procedimiento. Cuando comienza Dios a dar las instrucciones en el libro de Éxodo capítulo 30, cuando comienza ya a ministrar todo el sistema de sacrificios en el tabernáculo del desierto, también Dios pidió que edificaran uno de los utensilios, el lavacro, que era una pila donde había agua y donde el sacerdote debía lavar sus pies, debía de lavar sus manos también para iniciar el proceso del ministerio al servicio del pueblo de Israel. Y ya en el Nuevo Testamento pues encontramos una práctica que hace referencia del lavado de manos, que fue un diálogo interesante que tuvo Jesús por ahí con algunos líderes espirituales de ese tiempo, que aunque la práctica era buena, era saludable, pero que ellos le habían dado una connotación como que el que sí se lavaba las manos, pues adquiría mayor santidad que otros. Ya le dieron un matiz más religioso, más allá de el hecho de salud. Exacto. Interesante cómo la Biblia tiene grandes principios de salud y también nos habla mucho acerca de ritos de limpieza. Y, por ejemplo, siempre nos dicen que lo que está escrito en la palabra, ¿cierto?, es para nuestro beneficio. Y es importante considerarlo también. No tiene que ver la salud tan solo con lo que comemos o el ejercicio, sino también en la higiene hay un poderoso poder. Las normas están para cuidarnos de ciertas enfermedades y hacer que nuestro cuerpo se sienta mejor. Sí. Fíjese que hicimos una consulta en nuestras redes sociales del Hospital Adventista, nuestro Hospital Adventista Valle de Ángeles, cierto, que se encuentra en Honduras. Si usted está viendo esta transmisión desde otro país, le contamos que en Honduras tenemos un Hospital Adventista, el cual se ubica en un lugar llamado Valle de Ángeles, y también tenemos una sede en una sucursal que es nuestra clínica allá en la capital misma, en Tegucigalpa. Y en nuestras redes sociales, como ustedes pueden ver ya en pantalla, hicimos algunas consultas en cuanto respecto a este tema de la limpieza y la salud. Les invitamos a ver este espacio con la licenciada Karen, a ver qué nos dice el público en cuanto al tema de hoy. Muchas gracias, Jennifer. El día de hoy estamos desde el Hospital Adventista dando respuesta a la pregunta del día. Y tenemos aquí con nosotros a Mónica Elvir.
quien nos va a ayudar a dar respuesta a esta pregunta tan interesante. La pregunta es la siguiente: ¿qué parte del cuerpo es más fácil de limpiar y cuál es la más difícil? Mónica. Bueno, buenas tardes a nuestros amigos que nos miran a través de redes sociales. Pues en mi experiencia como mamá, la parte más difícil de limpiar de mi bebé son sus uñitas, ya que ellos siempre quieren estar jugando con sus manitas, con sus piecitos. Entonces limpiar en medio de ellos es la parte más difícil. Pero la parte más fácil es su carita, ya que nosotros podemos estar hablando con ellos, jugar con ellos y así entretenerlos para poder limpiar su carita. Así es, Mónica. ¿Y qué tan a menudo se debe limpiar el rostro del bebé? Pues en estos tiempos que hace mucha calor, creo que sí debemos hacerlo seguido. Bueno, y con mi bebé para que evitar alergias, ¿verdad? En su cuerpo, creo que lo hago cada 3, 4 horas, dependiendo cómo vayamos viendo que el bebé está sudando, para evitar alergias, como les menciono, por el tiempo de calor. Así es. Bueno, muchas gracias, Mónica. Definitivamente que el cuidado en los bebés es muy importante. Pero vamos a continuar dando respuesta a esta pregunta del día. Vamos a pasar por acá y tenemos con nosotros el día de hoy a Teresita. Teresita, vamos a dar respuesta a la pregunta del día de hoy, que es: ¿cuál parte del cuerpo es más fácil de limpiar y cuál es la más difícil? Yo diría que la cabeza, ya cabello, todo, pero es la primera parte que uno se limpia, pues. Ok, ¿esa es la más fácil o la más difícil? No, es la más fácil. Es la más fácil. ¿Y cuál sería la más difícil? Las partes íntimas. Las partes íntimas es muy importante. Eso es lo más difícil. Es lo más difícil de limpiar. Muchas gracias, Teresita. Estamos para hacer. Esas han sido las respuestas de nuestro público presencial. Sin embargo, tenemos algunas respuestas también en nuestras redes, donde nos dicen que la parte más difícil de limpiar es el oído. Vamos a continuar con este programa de esta tarde y seguimos con Jennifer en estudio. Interesantes las opiniones de nuestro público. Si usted quiere saber más de este programa o de nuevas preguntas que vamos a tener, síganos siempre allí en nuestras redes sociales. Para ir ya finalizando con estas dos miradas, desde la parte médica y también desde la parte teológica, bíblica, quisiera yo preguntarle, doctor, ¿cuál cree usted que es tal vez el más asombroso o el poder más grande que tiene la higiene en nuestro cuerpo? Sí, yo creo que a lo largo del programa hemos estado ya respondiendo esa pregunta, pero creo que es esencial recalcarle a nuestros amigos la importancia de la higiene. Hemos visto cuán importante es lavarnos los dientes, y si no sucede así, las enfermedades que no simplemente son en nuestros dientes y en nuestra boca, sino también en corazón y en otros lugares. La importancia de nuestra higiene, el bañarnos frecuentemente. Sí, se recomienda que en los tiempos de calor hasta 2 veces al día. En invierno ya es decisión de cada persona. Ya sabemos que hay algunos que quizás sí alargan un poco más, pero trae consecuencias también para nosotros. Entonces, la higiene no simplemente nos ayuda a nosotros, sino ayuda a nuestra familia. Si en la casa, como hogar, como tenemos a esos niños, preparamos los alimentos de manera correcta, nos lavamos las manos y enseñamos y educamos y corregimos a nuestros niños desde que son pequeños y le vamos inculcando esos hábitos de lavarnos las manos, de lavarnos los dientes, de hacer cada una de esas cosas. Vamos a prevenir enfermedades. Todos conocemos ese dicho, que es mejor prevenir que tener que lamentar. Entonces, eduquemos a nuestra familia, hagámoslo así. Hay muchas veces que vamos a los hospitales detrás de una: mire, me duele el estómago, tengo esta diarrea, y era por cosas que se podían haber prevenido. Entonces, le invitamos, querido amigo, a que tenga una buena higiene en su casa, a que el agua sea la correcta para beber. Entonces, de esa manera vamos a tener un mejor estilo de vida. Excelente, todos queremos vivir sanos, ¿cierto? Y vivir mejor. Y qué bueno que tenemos estos principios de salud, de higiene, que no cuestan nada, ¿cierto? Que no tienen que invertir lo suficiente, sino que lo que hay que invertir es en un buen hábito. Si tenemos la responsabilidad, ¿cierto? No los teníamos, hay que adquirirlos, hay que ser constantes para poder cuidar nuestro cuerpo. Pastor, finalizando ya nuestro tema del día de hoy, ¿qué asombroso poder cree que tiene Jesús en limpiar nuestra vida? Una muy buena pregunta para concluir
la enseñanza de hoy, esta lección importante, y es que recordemos que el fuego y el agua son dos purificadores naturales. De hecho, en la Biblia aparecen como dos elementos que Dios va a usar. Uno de ellos ya lo usó para hacer una purificación de la tierra en el diluvio con agua. Al final de la historia dice la Biblia que va a ser con fuego que Dios va a purificar la tierra. Entonces, Dios tiene esa intención de darle una purificación moral, espiritual, y también eso se traduce en una limpieza física, higiénica para el ser humano. Pero encontramos varios textos nosotros importantes, queridos amigos, en las Escrituras. Por ejemplo, la Biblia dice en el Salmo 119, versos 9 y 10, ¿con qué limpiará el joven su camino? Responde, con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces, la palabra de Dios, si usted la memoriza, si usted dedica tiempo a meditar en ella, usted podrá desarrollar una limpieza moral. Y no solo eso, sino que también principios que le van a ayudar a llevar adelante con mucha más razón, con mucho más motivo, estos consejos que ya la ciencia nos está respaldando y confirmando lo que la Biblia ya nos decía. Pero también la Biblia dice que 1 Juan 1:7, si vivimos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de toda maldad. O sea, hay una limpieza que Dios desea hacer en la vida nuestra, porque nosotros solos no podemos limpiar nuestro corazón. Nosotros solos no lo podemos hacer. Podemos bañarnos, y aunque amontonemos jabón sobre nosotros, dice la Biblia, y aunque amontonemos lejía, o sea, cloro, aunque nos lavemos con el perfume o el desinfectante o el jabón más potente, o sea, hay algo que no podemos limpiar, y eso es la mancha del pecado que está en el corazón y en la naturaleza humana. Para eso está Jesús, para eso murió Cristo, para eso intercede hoy por nosotros, para darnos la opción de ser verdaderamente limpios por la fe en Cristo Jesús. Amén. Qué lindas palabras. Estaba pensando en esta decisión que tenemos que tomar todos los días de querer vivir sano, ¿cierto? Tener esta norma de higiene, y también en esa decisión de aceptar esa invitación de Cristo. Quiero ser salvo, quiero ser limpio. Y de cierto modo también unirlo a todos, o sea, la higiene, por supuesto. La higiene con nuestro cuerpo y pedirle a nuestro Señor que nos limpie. Y cuando esa combinación la tenemos, yo creo que ya... En la salud integral. Exacto. Y eso es lo que se trata este programa, ¿cierto? De poder abarcar nuestra salud física, emocional, espiritual, porque somos seres integrales. Vamos a recordar ahora cuáles son estos 4 consejos especiales del programa de hoy para que usted pueda recordar, ¿cierto? Vamos así como concluir. Tenemos 4 consejos para mantener una buena higiene en nuestro cuerpo. Primero, el lavado continuo de manos. No porque ya haya pasado la pandemia vamos a dejar de lavar nuestras manos. Vamos a seguir con esa conducta de higiene. Vamos a también tener cuidado en el lavado de los alimentos. Recuerde que todas esas nutrientes y cosas pasan por nuestro cuerpo y después, como decía el doctor, salen también por nuestra piel. Importante el cepillado de los dientes. Desde los pequeñitos, los odontólogos que trabajan en nuestro hospital recomiendan desde el primer diente ya ir cepillando a nuestros pequeñitos. Así que si usted tiene más dientes que un bebé, debe hacerlo. Y por último, que como este programa también es integral, ¿cierto? La limpieza de los pensamientos. Y usted dice, ¿dónde hay jabón para limpiar esos pensamientos? El pastor ya nos enseñó, dice que en la palabra de Dios podemos encontrar palabra que nos anime, que nos ayude a tener una buena conducta, que pueda hacer esa higiene de esos pensamientos. A veces, no tan solo pensamientos perversos, sino también a veces hay pensamientos angustiosos, ¿sí? Hay tristeza, hay cosas que también atacan nuestra mente, ¿cierto? Y el Señor, como dice en el texto inicial, quiere que seamos prosperados en todo. Así que para recordar como conclusión final, recordemos que nuestro cuerpo es un templo, un lugar apartado por el Espíritu Santo, ¿cierto?
para que tengamos una mente sana y un cuerpo sano. Vamos a leer el último pensamiento de este día para que usted se quede con esto en su corazón. En 3 de Juan dice: querido hermano, oro para que te vaya bien en todos sus asuntos y que goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente. Esperamos que haya disfrutado de este programa de Quiero Vivir Sano y nos encontramos en el siguiente capítulo para hablar algo que también tiene que ver con la higiene, pero ya no de la higiene externa, sino de la higiene interna. Si quieres saber más, conéctese con nosotros en nuestro siguiente programa. Quiero Vivir Sano.